Sarajevo en este último mes ha sido la ciudad a la cual he dedicado a mostrar en estado natural viajero. En esta ocasión se las muestro desde las colinas, aprovechando esta bellísima vista e iniciando una aventura llamada Sarajevo, la chispa de la vida. Hoy verán un poco de todo lo que se puede apreciar, sentir, degustar e incluso descansar en esta ciudad que es apreciada por propios y visitantes. Si van a venir a la ciudad y quieren encontrar alojamientos baratos, esta es la primera indicación: encontrar apartamentos en las montañas. Pro, barato. Contra, van a encontrar pendientes de este tipo, buenas para las piernas. Vamos para el centro de Sarajevo. Bienvenidos. Una de las cuestiones que más impacta de estar en Sarajevo y en ciudades de Bosnia es encontrar sobre las colinas, porque es un país bastante montañoso, lo que es República Srpska o Bosnia-Herzegovina, encontrar mezquitas con almenaras y en ellas encontrar tumbas. Si se fijan, van a encontrar en todo lugar tumbas alrededor de las mezquitas. Y lo más triste es que muchas de ellas son de la época de la guerra, entre 1992 y 1995. Aquí estoy en una de estas zonas, un pequeño cementerio, donde muchas de las personas fueron asesinadas en el 92. Este es otro lugar para la muestra. Un cementerio abandonado, una mezquita al fondo, y en el camino de bajada al centro de la ciudad ustedes pueden ver, este es un cementerio musulmán completamente abandonado. Se puede entrar. También van a encontrar muchos gaticos. Este gatico y una almenara, que es la especie de torre, y más tumbas sobre tumbas, mezquitas, parques. Es una ciudad que tiene muchos cementerios informales o formales en los parques, en los lugares de encuentro. Este es el lugar en el que asesinaron al sucesor del trono austrohúngaro, Franz Ferdinand, y su esposa Sofía. Esto es el Museo de Sarajevo y este es el puente latino, para que lo vean. El puente obviamente sufrió con la guerra, después había un monumento y es un puente hoy común y corriente. Importante este punto porque aquí surgió y dio inicio la Primera Guerra Mundial por el asesinato de el archiduque austrohúngaro, sucesor al trono. Nos encontramos como en la placita principal, una plaza en la que uno va ascendiendo un poco, zona de cafés, zona de cevapi, de comida tradicional. Hay algunas farmacias. Aquí todo el mundo se viene a hacer la fotografía de rigor. Se acostumbra a alimentar las palomas. Se vende maíz en esta zona y es como el punto de encuentro de las personas que viven en la ciudad. Vamos a irnos por la calle de los cafés. Esto es lo que suelen hacer muchos musulmanes que vienen aquí
a tomarse la fotografía con las palomas. Small, medium, big. Small. Big Turgo. Adana merkez Hadi, patlıyor. Herkes Türkçü, sütçü. Dürün. Hey. Dürün. No. Adana merkez patlıyor. Herkes. Okay. Halas. En las callecitas de Sarajevo se encuentra platería, cuero, pero sobre todo estos lugares que son ventas de dulces muy potentes, con el reflejo de la gente en las calles. No creo que los alcancen a ver, hoy sí los ven, y se los voy a mostrar a continuación en varios pequeños videitos. Pero son muy potentes los lugares, muy dulces, demasiado azúcar. Los alternan con el té y con dátiles, cacahuetes, maní y otros elementos para pasar y comer algo en un momento mientras se camina. Para llegar al cementerio se llegan a otros cementerios que hay. Este es un cementerio abandonado, es un cementerio turco, y vamos en el camino del cementerio Kobashi, que es donde están enterrados los militares de la antigua guerra. En este punto es hora de desayunar y es un poco tarde, y lo más apropiado que encontré fue una panadería-pizzería. Inicialmente iba a optar por un pan y un café, pero al ver cómo preparan las pizzas del lugar, decidí probar la experiencia desde su realización, en la que se tardan menos de 10 minutos. La pizza, como pueden ver, la hacen de forma tradicional, además de agregar algunas diferencias de acuerdo al lugar. Aquí es normal agregar una especie de crema de leche agria, en la mitad una pasta de tomate adicional, y en sus ingredientes hay mucho queso, champiñones y algo de embutidos y pimentones, que para esta ocasión preferí omitir. Un desayuno almuerzo, que muchos le dicen brunch, que por solo 8 bam, el equivalente a 4 euros, te deja bastante bien, y es de las comidas más económicas, además de los shevapis, especies de kebabs que suelen encontrarse como alternativa de comida rápida por toda Bosnia y Herzegovina. Hay calles donde se puede conseguir cerveza y otras donde solamente está el café o el té. Pueden ver, muchísimo turista. Aquí hay que estar un poco atento con las pertenencias, aunque uno se siente muy seguro. La gente local, que es muy amable, le dice a uno que esté pendiente con los objetos personales.
En varios capítulos anteriores han visto que los mercados, zocos o bazares son parte permanente del paisaje de Sarajevo, y este que vamos a ver es conocido como Barcasilla Bezistán o Antiguo Bazar Bezistán, un edificio histórico ubicado en pleno centro de la ciudad, a un lado de la principal mezquita de Sarajevo, por lo que es un sitio de interés turístico. Bezistán se construyó originalmente en el siglo XVI durante el período otomano y sirvió como mercado cubierto o bazar. Se caracteriza por un estilo arquitectónico distintivo con grandes cúpulas y entradas arqueadas. El edificio fue diseñado para proteger a los comerciantes y compradores mientras hacían negocios. Se puede decir que Bezistán es entonces el precursor de tantos centros comerciales que vemos por todo el mundo. En Bezistán se venden productos tradicionales bosnios y turcos como textiles, joyas, cerámica y artesanía, pero sobre todo las joyas de plata y el trabajo en cuero son los elementos más sobresalientes de este lugar. Aparte de Bezistán, la calle de los mercaderes de alfombras, lámparas y aquellos especializados en artículos de cobre, Sarajevo ofrece otras opciones de comercio más comunes, como este mercado de ropa donde se consigue desde lo convencional para una sociedad recatada hasta las últimas tendencias más lanzadas en moda para todos. Y en este recorrido por mercadillos en una ciudad que respira comercio por todas sus callecitas y pasillos, encontré los bajos de un edificio una cacharrería donde los objetos chinos tienen su espacio de exhibición. Por la calidad y la cantidad de los objetos expuestos, es fácil deducir que estos lugares tienen compradores ocasionales que se sorprenden al ver máscaras, calcetines y otros tantos objetos que sin pensarlo y solo verlos caen en las manos de muchos por muy poco dinero. Si eres comprador de pequeñas tonterías, ten cuidado porque lo barato siempre rasca los bolsillos y termina en tu casa. Pueden ver un parque ya caminando por la zona principal de Sarajevo, y el parque resulta muy curioso para mí porque va caminando uno, hay personas sentadas, pero también hay tumbas y son tumbas abiertas. Esos monolitos que ven ustedes al fondo son tumbas. Y hay mucho sitio de obituario. Voy a mostrar más enseguida. Este es uno de los monumentos que hay de lo que fue la guerra en Sarajevo en 1992-1995.
En un día en la capital en el que han visto que se puede pasar del silencio absoluto al bullicio y volver al silencio, es probable que subiendo una colina me encuentre con más cementerios, muchos de ellos musulmanes abiertos a todos, ya que no tienen rejas y donde es común dejar en los alrededores vehículos. Subir a este punto tenía un claro motivo y es que los atardeceres vistos de Sarajevo siempre guardan bonitas sorpresas. Para mí, cuando tengo este tipo de paisajes, me generan momentos de agradecimientos por la vida, por querer y poder viajar tanto y siempre ir ligero de equipaje. Y en este viaje, mientras caminamos, pasamos por calles y tumbas, hay que vivir apreciando cada instante en el que los atardeceres son regalos que pocos, muy pocos, cada vez aprecian. Y esta es Sarajevo, una gran ciudad que en 3 días y con varios programas se queda en el corazón. Para visitar, para ver, para interactuar con la gente y para salir y ver estos espacios. Gracias Sarajevo, gracias Bosnia, Herzegovina. Hasta luego, buenas tardes, chao.